Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Iglesia Cristiana, Nación Fuerte, porque familias fuertes hacen una nación fuerte. Entonces, un cristiano no puede decir mentiras, ¿sí? Un cristiano no puede inventarse cosas, historias, no. Usted tiene que andar siempre con la verdad. Él es el padre de mentira. Ahora, ¿cuáles son las mentiras que él ha creado? Y esa es la primera arma que él utiliza, la mentira. Entonces, él ha creado muchas mentiras. La segunda arma de la que mi esposa les va a estar compartiendo es el desorden. Primero es la mentira y luego es el desorden. Dos armas que utiliza el diablo hoy en día. Pero yo voy a hablarles de la parte de la mentira. Y quiero mencionarles 4 mentiras que el diablo dice y que el mundo se la ha creído, ¿sí? Y la primera mentira que el diablo le metió al mundo es que el matrimonio es una cruz. Esa es la primera mentira. ¿Usted se va a casar? Pobrecito. Ve, no, ¿cómo va a hacer eso? Y hay amigos y hay gente que dice, bueno, piénselo bien. ¿Usted está seguro? ¿Cierto? Dice, el matrimonio es una cruz, eso es duro. Dice, eso es el matricidio, le dicen a uno, ¿cierto? Y eso es mi sentido pésame, le dicen a uno. O sea, el matrimonio para la sociedad es algo malo, para el mundo, no para la iglesia, para el mundo. Y entonces cuando usted casi nunca ve una película de Hollywood que resalten cosas como un buen matrimonio, una buena pareja, llegaron ancianos, casi no. Hay muy pocas películas que hablan de eso. Casi todas hablan de qué, de sexo, lo que se enfoca en la relación sexual, el adulterio, el hombre que es promiscuo. Eso sí lo enfoca Hollywood, porque eso llama la atención del mundo, porque Satanás les tiene cegado el entendimiento. Pero una familia bien constituida, donde los abuelos terminan con una vejez en paz, con sus nietos, todos felices, muy poco. Hace años, aquí en la televisión colombiana había un programa que se llamaba Padres e Hijos, ¿sí se acuerdan? Un programa casi eterno, ¿cierto? Largo. Y en ese programa, ¿cómo mostraban la familia? Entonces eso era el novio de una era luego el novio de la otra, y así eso era como todos contra todos, ¿cierto? Y eso Daniela se casó un montón de veces, hubo infidelidad, y bueno, eso, porque esto es lo que nos transmite el mundo. ¿Cuál es la primera mentira? La primera mentira es que el matrimonio es una cruz. La primera mentira que el diablo le ha metido a muchos jóvenes es que no se casen, no se vayan a casar, vivan en unión libre, vivan sin la bendición, prueben un tiempo y si funciona, háganlo, ¿sí? Pero por ahora no se casen. Entonces, ¿por qué le dicen? Porque esa es la idea del mundo, ¿cierto? Porque la Biblia dice, quiero que vaya conmigo en Proverbios 18:22. Lea Proverbios 18:22. Y entonces el diablo le dice a los jóvenes, no te cases, ten libertad. Le dice, experimenta, conoce, ten muchas parejas, ¿cierto? Eso le dice el diablo, eso dice el mundo. Y por eso es que muchos hijos bombillos. Entonces se quedan, como no se casan, se quedan mucho tiempo en la casa, no se van nunca. Un soltero de por vida. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la mentira que el diablo le metió al mundo y a los jóvenes. ¿Y cómo dice, por favor? El que haya esposa haya el bien, y el que haya y alcanza la benevolencia de Jehová. Muy bien, dice, el que haya esposa haya ¿qué? El bien. El bien. Y la benevolencia de Jehová. O sea, la Biblia nos dice, Dios nos dice en su palabra, nos promete, si tú tienes una esposa, un matrimonio, va a haber más bendición. Eso nos dice la Biblia. Hay una bendición que está en la ceremonia del matrimonio. O sea, cuando hay una bendición de parte del sacerdote, de parte de Dios sobre mi casa, sobre mi hogar, hay algo que se incrementa. Dice que yo hallo la benevolencia. Si a usted le había ido bien hasta el momento, créanme que eso va a aumentar. Ahora, cuando nosotros éramos solteros con mi esposa,
nosotros no teníamos EPS, pensión, no teníamos trabajo, o sea, no teníamos ingresos, ¿sí? Pero servíamos en la obra de Dios, nuestro trabajo era la obra de Dios. Y dijimos, bueno, nos vamos a casar. Y entonces todo era por fe, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Y entonces yo pensaba y decía, Señor, si me caso, ¿y ahora qué? Resulta que nosotros nos casamos y antes empezó a venir más ingresos de los que yo tenía cuando era soltero. Entonces todo el matrimonio Dios nos lo regaló. Fuera de eso, muchos de los regalos fueron ofrendas que la gente de la iglesia nos dio. Entonces Dios nos bendijo, Dios nos suplió y no nos falta, podemos salir, podemos comer, podemos vivir, porque el matrimonio trae una bendición. Ahora, ¿qué tal cuando tengamos hijos? Ustedes que ya, algunos de ustedes ya tienen hijos, hay más bendición. Por ahí dicen que cada hijo trae su pan debajo del brazo. Y eso es verdad, yo les pregunto a ustedes, ¿es verdad? No lo hemos visto. No. Yo sé que Dios le ha dado a usted para bendecir a sus hijos. El colegio, cosas que usted antes decía, bueno, yo cómo voy a pagar una universidad, un colegio, cómo voy a pagar yo tantas cosas que hay que pagarle a un hijo. Pero Dios termina dándonos las cosas, porque hay una bendición en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Entonces, ¿qué le he dicho? A la mujer le dice, no se case. ¿Por qué? Porque resulta que el hombre en el hogar, bíblicamente, no como en el mundo, sino según la Biblia, el hombre es protección para la mujer, es una cobertura para la mujer. Pero ¿qué pasa si la mujer no se casa? ¿Cómo está? Desprotegida. Está desprotegida. Está desprotegida. Entonces, ¿qué pasa? El diablo no va a dejar que la mujer va a meterle la idea, no se case. Y muchas mujeres que conozco que no son cristianas dicen, yo no me voy a casar, me voy a quedar así para siempre, ¿sí? Y muchas personas hoy en día, sobre todo en el norte del continente y en el continente europeo, viven ahora es así, ¿sí? Entonces nosotros no podemos caminar en esa mentira que el matrimonio es malo, que tener una pareja es malo, que es un dolor y es un martirio, y que no nos casemos, porque el diablo se me inventó esa mentira, porque el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Entonces hay una bendición ahí. Bien, mentira número 2 que ha metido el diablo en el mundo: no tengan niños. ¿Ves qué dice el diablo? Dice, tenga un gatico, si usted quiere hablar con alguien, tenga una pecera, alguien con peces, ¿cierto? Tenga un perrito, tenga un conejito, tenga una mascota, pero no tengan hijos, ¿cierto? Eso lo ha metido el diablo. ¿Por qué? Vaya conmigo al Salmo 127 del 3 al 5. Y toda mentira del diablo está oponiéndose a una verdad de Dios. Toda mentira del diablo es una oposición contra la palabra de Dios. Salmo 127 del 3 al 5. Entonces, usted puede tener un cachorrito, pero también tenga hijos. ¿Cómo dice el Salmo 127? He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muy bien, entonces, ¿por qué Satanás se inventó esta mentira de que no tengan hijos los jóvenes? Entonces, los europeos tienen ahorita que adoptar, porque ya están muy viejitos, ¿sí? Y es un país, es un continente longevo, ¿cierto? Lleno de ancianos. Muchos vienen a adoptar aquí. ¿Por qué? Porque el diablo les metió esa mentira a ellos. No tengan hijos. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué les metió esa mentira? Porque dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, o sea, algo de mucho valor tener un hijo. Es algo de honra. Por eso mi esposa y yo vamos a tener muchos hijos también. Amén. Amén. Dice, el fruto del vientre. Y luego dice, como saetas en manos del valiente. ¿Qué es una saeta? Una flecha. Es una flecha. Dice, un hijo en las manos de un papá
es como una flecha en las manos de un valiente. Y dice, así son los hijos habidos en la juventud. Así que no se demoren, no nos demoramos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué es la aljaba? Era una bolsa de cuero donde se metían las flechas, las saetas. Entonces dice, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Es cuando usted dice, oye, usted sí que es de buenas, usted da súper bien, usted es un suertudo. No, no es que sea suertudo, es que yo tengo a Dios. Dios camina conmigo. El Espíritu Santo está en mi casa. Él vive conmigo y entonces Él me guía, Él me dirige, Él me bendice, Él me ayuda. Entonces por eso es que soy bienaventurado. Buena aventura tiene usted. O sea, le va muy bien. Pero ¿por qué también dice la Biblia que usted es bienaventurado? El que llene su aljaba de hijos. O sea, el que llene su casa, su vida de hijos. O sea, los hijos son una bendición. Y entonces el diablo que le está metiendo al mundo, no tengan hijos. Porque si son un arma, ¿contra quién es esa arma? Contra él. Entonces él dice, uy, no, yo soy inteligente, yo no dejo que tengan hijos. Él no quiere que los cristianos tengamos hijos. ¿Saben por qué? Porque un hijo formado desde el vientre, desde que usted le pone alabanzas, desde que él va creciendo y usted empieza a enseñarle la palabra de Dios, ese hombre va a ser un siervo de Dios, consagrado para el Señor. Y cuando él crezca, entonces él va a ser una amenaza para el diablo. Él va a ganar muchas almas. Él va a ser un adorador, o él va a ser un predicador, o él va a ser un gran abogado, pero va a bendecir mucho la obra de Dios. O va a ser un gran médico, pero él va a bendecir mucha gente. Todo el que va a su consultorio le va a hablar de Cristo. Él va a orar por los enfermos y se van a sanar. Y el diablo sabe eso. Entonces él va a tratar de que usted no tenga hijos. Él va a tratar de que la gente no tenga hijos. Y nos mete eso en la cabeza. Los hijos son una carga. Los hijos, ¿cómo los va a sostener? O si usted los tiene, entonces ¿cómo ahora ya no va a haber la misma libertad? Usted no va a poder viajar, eso va a ser difícil. Ahora la economía se va a reducir. Y el diablo nos mete esas ideas y se las mete al mundo. Y aún hay cristianos que tienen ese pensamiento. Entonces esa es la segunda mentira. ¿Cuál es la primera? Que el matrimonio es una cruz, que no se casen. La segunda es la tercera mentira que ha metido el diablo al mundo y a las personas, y es el machismo. Diga conmigo, el machismo. El machismo. Eso no existe entre nosotros, pero existe en el mundo. Y entonces el diablo ha querido sembrar en el corazón de los hombres ¿qué? Y de nuestra sociedad, incluso niños. Los niños, he visto niños machistas. ¿Sí? No, tal cosa, los niños, acá los niños, ¿cierto? Los jóvenes, yo los he visto machistas en el colegio. Los adolescentes, los ancianos también, pero no están aquí, gracias a Dios. Son los del mundo, ustedes son machistas. Usted no puede manejar el carro, mija. El carro lo manejamos los hombres, ¿cierto? Entonces, machismo. ¿Por qué el diablo ha creado machismo? Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Entonces el diablo ha tergiversado el papel del hombre. Entonces, el hombre sí es la cabeza en el hogar, pero el hombre hoy en día del mundo está confundido. Y el diablo hace pensar que tiene derecho, por ser cabeza, por ser el hombre, entonces que tiene derecho a insultar, a faltar al respeto, a golpear a la esposa. Y entonces esa es la idea que el diablo le metió a esta sociedad. Y por eso usted ve las noticias y empieza: mujer fue asesinada por su esposo, mujer fue golpeada, mujer fue violada. Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque es una mentira del diablo, para que el diablo va a exasperarnos. El diablo va a tratar de volvernos explosivos a los hombres. ¿Para qué? Para que maltratemos a nuestras esposas. ¿Pero saben por qué? Por esto que dice 1 Pedro 3:7. ¿Qué dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo debe tratar un hombre a una mujer? Como el pétalo de una rosa. Muy bien, ¿cierto? Pero ya siendo más bíblicos, ¿cómo dice 1 Pedro 3:7 que? Paso más fuerte. Como un vaso más frágil. Por ejemplo, ¿qué pasa
esta es mi esposa. Algunos hombres piensan que esta es la esposa. Es como esto es de plástico. ¡Esposa! ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la está tratando como un vaso frágil. No, la está tratando como una caneca. Como reciclable. Es como reciclable. Como si después no pasara nada. ¿Usted qué pasa si yo hago eso con este vaso? Se va a romper. Y hay muchas mujeres hoy que tienen el corazón roto, su alma está rota, está quebrantada, porque el hombre no la trata como un vaso frágil. Y la Biblia dice que si usted no trata a su esposa como un vaso frágil, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia según 1 Pedro 3:7? Vuestras oraciones no tengan Dice, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. O sea, un hombre que trata mal a la esposa, ¿Dios lo va a escuchar? No. La Biblia dice que no. Un hombre que maltrata a su esposa y luego se viene aquí a levantar las manos. Oh, te adoro, Señor. Señor, te pido, Señor, que me aumenten el sueldo este mes, Señor. ¿Ustedes creen que Dios va a escuchar esa oración? La Biblia dice que tenemos que tratar como a vaso más frágil para que haya una gran oración. Mi esposa tiene una sonrisa grandísima. Claro que sí, las esposas deben estar contentas, tenemos que ser así. Ahora, el diablo sabe eso. El diablo sabe que a quién más le conviene que su oración no funcione, sino al diablo, ¿cierto? Además, los hogares se han vuelto un campo de batalla. Todos los hombres y las mujeres con escudos y espadas, y entonces están peleando ahí, y eso genera, ¿qué va a generar en los hijos? Va a generar dos polos opuestos, o muy violentos los hijos, o se vuelven retraídos, se vuelven ensimismados. Y yo he visto eso en muchos casos, en muchos hogares. Entonces veo un niño todo ensimismado, él no habla, no participa, él es todo tímido, y entonces uno va a ver y son producto de la relación de los padres. Y a veces son violentos, son agresivos en el colegio, maltratan a otros, lo mismo. Entonces a veces son los polos opuestos, a causa de que el diablo ha creado machismo en la sociedad. Entonces, primer mentira, no te cases porque el matrimonio es una cruz. Segunda mentira, no tengas hijos porque eso es un problema, eso no conviene, no tengas hijos. Número 3, el machismo. Y número 4, ya para dejar a mi esposa aquí, es la promiscuidad. Esa es la cuarta mentira que el diablo ha metido en el corazón de las personas. Y entonces el diablo, ¿qué les dice? Les dice a los hombres y a las mujeres también hoy en día que sean infieles. Que sean infieles, que es posible que nadie se va a dar cuenta, que no hay problema, que como él le hizo lo mismo, usted puede hacer lo mismo. Y entonces eso se vuelve un círculo ahí vicioso. Y miren lo que dice la Biblia. Quiero que lean conmigo Malaquías capítulo 2 del 13 al 15. Malaquías 2 del 13 al 15. Entonces, ¿el mundo cómo piensa? Hoy en día el mundo piensa incluso en triángulos amorosos, aun con la autorización de las personas, de la pareja, en tríos. Piensan en que mirar no es comprar, ¿cierto? Así piensan. Y entonces no hay problema, y hay un adulterio en los ojos, un adulterio con las palabras, y un adulterio físico también. Y entonces, ¿cómo dice, por favor? Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 15. ¿Cómo dice, por favor? Y esta otra vez haréis subir el altar de Jehová de la Muy bien, entonces miren lo que dice la Biblia. El Señor le está hablando a Israel y le dice: otra vez van a cubrir el altar de lágrimas. ¿Cuándo hacen eso las personas? Cuando dicen la embarré, otra vez. Entonces el Señor dice: otra vez
ellas van a cubrir el altar de lágrimas, ¿cierto? Como cuando dicen lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Y dice el Señor, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda. Dios dice, yo no miro la ofrenda si ocurre esto. No está hablando solamente de ofrenda de dinero, está hablando de lo que usted traiga a presentarse delante de Dios para aceptarla con gusto de vuestra mano. Versículo 14. Más diréis, ¿por qué? Y el Señor dice, porque Jehová ha atestiguado, es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, o sea, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto que es para siempre. Dice, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. Y termina diciendo el versículo, dice, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Quiero que sepan que uno es desleal e infiel cuando uno ve también. O sea, solo con mirar, dijo Jesús, solo con desear ya adulteramos en el corazón. Y esto no es solamente para los hombres tendemos más a, digamos, somos más probados a través de nuestros ojos, la mujer más así, por sus oídos, pero esto también aplica para las mujeres hoy en día. Conozco casos y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Guardarnos, ser leales a nuestra pareja, porque el diablo, ¿qué nos ha dicho? Cuando usted prende el televisor por la tarde y usted ve ahí el soplo de la novela, ¿cómo es que se llama? La que sopla la velita, La Rosa de Guadalupe, o cuando usted se ve todos esos programas, Mujeres al Límite y todas las novelas de la noche o de la mañana, o las películas o los realities y toda esa televisión que solo habla de adulterio y de infidelidad y de promiscuidad, y el promiscuo es el más popular en la escuela, es el más exitoso, el Don Juan, ¿sí? Y esa es la mentira que el diablo ha metido. ¿Por qué el diablo hizo eso? Primero porque Dios dice, yo no voy a recibir la ofrenda de un hombre que le sea infiel o viceversa, a su pareja. Dios está diciendo, ahí dice Malaquías 2, del 13 al 15, dice, porque fuiste desleal con la mujer de tu juventud, de tu pacto, con la que hiciste pacto, entonces yo no voy a recibir tu ofrenda. Y hay gente que quiere comprar a Dios. Dicen, bueno, mando el diezmo para allá, lleven esto para la iglesia, pero él está siendo infiel. ¿Y saben qué? Entonces piensan que con eso van a comprar a Dios. Y entonces Dios dice, no, desde que mandes la ofrenda, tranquilo. No, Dios dice, yo no le voy a recibir esa ofrenda. Así dice el Señor. Entonces uno tiene que ser fiel a la pareja, porque la mentira es la promiscuidad. Mateo 12:25, y termino con este versículo. Mateo 12:25, ¿qué dice? Por favor. Sí. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bien, ¿por qué el diablo quiere que usted, o que nosotros, o que todas las personas le sean infieles a su pareja? ¿Por qué? Porque él sabe que todo reino dividido no prosperará, y él no quiere que usted prospere, él no quiere que usted sea bendecido. Entonces va a tratar de dividir su pareja. Entonces recuerden estas 4 mentiras que el diablo ha metido. Número 1, que no se casen, que el matrimonio es difícil. Entonces un cristiano no debería decir eso. Uy, no, qué cruz. Uy, no, aquí pues el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Y entonces el Señor dijo que tomara la cruz, pero no me casé. No, eso es lo que dijo el Señor. Entonces, número 1. Número 2, no tengan hijos. Número 3, el machismo. Y número 4, la promiscuidad. Mentiras del diablo. Entonces yo voy a dejar aquí con la pastora, ella viene y nos va a hablar también de la segunda arma. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Sí hemos aprendido? Sí. Listo. Siempre me toca, el Señor me pone a compartir esto, y es sobre la autoridad, ¿verdad? El desorden en la autoridad. ¿El primer desorden cuál es? El desorden, el primer desorden, el desorden de la mentira, ¿verdad? La primera es la mentira. La mentira. Listo. Entonces,
la segunda arma es el desorden, ¿listo? Y en el desorden vamos a mirar la autoridad, ¿listo? La autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque es lo que el diablo quiere como engañar y manipular las cosas. Dios es un Dios de orden, pero el diablo es un diablo de desorden. Donde Dios trae orden, él viene ¿qué? Y daña todo con desorden. Y miren lo que el diablo le ha venido diciendo pongamos el ejemplo ayer en el seminario, lo que más hay es mujer. Las mujeres, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Dios le va a pedir cuenta, es a la cabeza del hogar, es al varón. Entonces, ¿dónde están? El diablo los está ocupando. El diablo les está metiendo desaliento, desánimo, eso para que ir para allá. Y yo sé que ustedes están luchando, vamos, pero ellos ¿qué hacen? Se las inventan, y si no se las inventan ellos, el diablo manda a otras personas para ocuparles el tiempo. ¿Por qué? Porque él necesita que el hogar de ustedes se desordene. El diablo necesita que se desordene. ¿Y por dónde va a entrar el desorden? Por la cabeza. Porque él no se pone los pantalones, porque él no decide, Señor, voy a desarrollar fe en esto, Señor, voy a desarrollar fe para tener mi hogar en sujeción, para presentarte mi hogar delante de ti. Es que Dios le va a pedir cuentas al varón. Digamos aquí porque está yo nomás, don Jessy, porque digamos él tiene el privilegio de todo lo que tienes es para Dios, para amar al Señor. Entonces, yo es el que está escuchando, bienaventurado eres, y bienaventurado Camilo tu futuro, porque sé que vas a tener una buena esposa, porque Dios te está entrenando para ser el mejor esposo. Dice, quiero que comencemos leyendo 1 Corintios 11:3. Vamos a mirar 1 Corintios 11:3. Listo. ¿Qué dice 2 Corintios 11:3? ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Primera o segunda? 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Listo. ¿Quién es la cabeza entonces? Cristo. ¿Quién es la cabeza del hogar, de la familia? El varón. Pero aquí vemos algo. Por causa que él no ha tomado la autoridad, a la mujer le toca ¿qué? Tomar la autoridad. Y se escucha esto en la casa: ¿Santo mío? Sí, mi amor. ¿Por qué? Porque no se han puesto los pantalones. Porque muchas veces los niños son los que dicen, pregunta, ¿vamos a la iglesia hoy, papito? Dice el niño, no quiero ir. Entonces, no vamos a la iglesia hoy. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el varón? Porque el varón no se levanta. No, señor, aquí se hace lo que Dios dice en esta casa. Ayer el pastor decía eso, ¿verdad? Decía, aquí no se hace lo que digo yo, aquí se hace lo que dice Dios. ¿Y Dios qué dice? Que todos debemos ir. Entonces la pobre mamá, ¿qué hace por allá? Señor, y toda afligida, Señor, ¿qué hago, Señor? Y yo solo de rodillas, de pela la rodilla de toda la pobre mujer. ¿Por qué? Porque ese varón no ha tomado el lugar que le corresponde. Entonces dice la Biblia que el hombre es el sacerdote de la casa. Dice, pero si hay negligencia, alguien más va a tomar ese lugar. Por eso es que la iglesia está llena de mujeres. Usted ve acá en Colombia, usted entra a una iglesia y el 70% son mujeres y el 30% son varones. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El diablo no quiere que los varones sean libres para que ellos tomen el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Los ocupa y comienza el desorden en la casa. Dice, la guianza espiritual, el altar familiar lo debe levantar es el varón. ¿Por qué lo debe levantar? Porque él es el que debe decir, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a congregarnos, vamos a hacer esto, vamos a leer la Biblia. Es el varón, no las mujeres. Porque para eso sí, el varón puede decir, aquí mano soy yo, y aquí se hace. No, pero es que Dios no lo puso para eso. Usted tiene que mandar en lo espiritual. Vamos a orar, niños, vamos a leer la Biblia, vamos a tomarnos de las manos. Y si es la mujer la que no quiere, pues ya le dará cuenta al
Señor, pero venga, hagamos lo que Dios me mandó a hacer a mí. Hagamos lo que Dios me mandó a hacer a mí. ¿Por qué? Porque Dios le pedirá cuenta a la mujer que no se quiere sujetar en eso al varón. Dice, si el hombre no le da el primer lugar a Dios, entonces no pretenda que los hijos le den el primer lugar a Dios. Si usted no pone a Dios en primer lugar, no después que venga el niño, no, que le pasó algo por allá, que el niño anda en malas juntas, que el niño tal cosa, que el muchacho, que eso, y después le comienza a regañar y todo eso. Pero ¿qué pasa? Si el hombre no le ha dado el primer lugar, entonces es la imagen que le está dando, ¿verdad? Y eso es lo que el diablo quiere, crear desorden. Dice, hay confusión en la autoridad, en los hogares. A veces el que manda es el niño o la niña. Manejan a sus padres con un dedo, los manejan. Hay un testimonio que nos contaron hace poco y los pastores fueron a un lugar y dice él que había 2 piscinas. Y en las 2 piscinas resulta que había una piscina de grande y uno de chiquis. Y entonces los papás se metieron en la piscina grande y estaban como en el lugar más llanito. Y entonces le dijeron a los niños, vengan niños, sálganse de la piscina pequeña y métanse acá con nosotros. Y los niños, no, queremos acá. ¿Saben qué hicieron los papás? Se metieron en la piscina de los chiquitos. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda en estos momentos? Eso es lo que el diablo ha metido. El desorden en la autoridad. No se debe concebir eso. Cuando yo era pequeña, pues el que mandaba era mi papá, pero una manera de corregir de él era pues hablándome. Pero ¿qué pasa si ustedes que ya tienen la edad que tienen y digamos, si sus papás no hubiesen sido lo que fueron con ustedes no estuvieran ahí sentados, porque sus papás los educaron bien, ¿verdad? Y bueno, fue lo que sea, pero ustedes están ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes quieren educar la generación futura? ¿Cómo ustedes quieren presentarle a Dios la generación futura? ¿Cómo se la quieren presentar? Un desorden total. No se dejen ganar ventaja por el diablo. No dejen que el diablo les gane ventaja. Dice que él anda como león rugiente y él quiere devorarle la autoridad que Dios le ha dado. Dice, los padres si no dan la autoridad a los niños se la dan a los abuelos. Ese es otro punto, ¿verdad? Como pasan trabajando mucho tiempo, entonces ¿quién cría los hijitos? ¿Sí? Digamos, los que están acá no les pasa eso, pero aprendan esto para que le enseñen a otros. ¿Quién está criando los hijitos? Los abuelos. ¿Y quién está mandando sobre los hijitos? Los abuelos. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento, por ejemplo, el domingo. No pasa acá. Llega la mamá que no es cristiana, la mamá de esa mujer que sí es cristiana. Dice, hoy el niño no va a la iglesia, déjenlo conmigo para que vaya al parque con nosotros. Y se presentan acá. Y se presenta el papá y la mamá y le pregunta, ¿y dónde está el niño? Se quedó con la abuelita. Eso te da a entender que el que está mandando, ¿quién es? ¿Quién manda? A ver, ¿quién manda? ¿El abuelo o la abuela? Pero ¿sabes por qué? Porque el diablo le dañó el papel. No es que el diablo ha querido que ocupar a los padres para que el que tome el papel de autoridad, ¿quiénes son? Los abuelos. Pero ese es lo que Dios diseñó. No. Hay un testimonio de Joyce Meyer que ustedes de pronto ya la han escuchado, que es una predicadora de Estados Unidos. Ella dice que cuando la primera hija tuvo su primer bebé, se lo llevó allá al niño de 2 añitos y le dijo, mamá, ¿me puedes cuidar el niño? Y dijo, no señor, usted se me embarca, se me va de casa. No, ya yo terminé con ustedes. ¿Qué tal? Dice ella, y la mandé por allá. Y se puso brava por 2 días, pero a los 2 días se presentó a mi casa y me dijo, mamá, perdóname, eso no fue lo que tú me enseñaste. Entonces, ¿qué pasa? Los papás son los que tienen que cuidar a sus hijos, son los papás, no son los abuelos, no es que ya ellos terminaron. Ojo con eso, el diablo les puede meter desorden a su hogar por medio de esa mentira.
Sí, que son mis abuelos, ¿sabes? Porque yo no tengo tiempo. Pues desarrolle fe, papito, desarrolle fe, mamita. Y dígale, Señor, dame un trabajo que yo trabaje en medio tiempo y que yo pueda venir a atender a mis hijos. Desarrolle fe en el tiempo, desarrolle fe. A veces desarrollamos fe para una cosa, pero no desarrollamos fe para la otra. Entonces hoy les reto, desarrolle fe. Si usted tiene sus hijos pequeñitos, desarrolle, porque Dios le va a pedir cuenta a usted por la crianza de sus hijos, no al abuelo. Ya el abuelo terminó. Por ejemplo, don Yesí o doña Nelly. No, Dios no le va a pedir cuenta a don Yesí por Laura, por Samuel, por Sara, por Camilo. No, eso no. Dios le va a pedir cuenta a él por quién. Por sus hijos. ¿Incluye los nietos? No. Entonces, ¿de dónde salió ese cuento ahora? Esa es la sociedad moderna. Y los abuelitos, como se sienten que no, digamos, el diablo les ha dañado a ellos la parte moral. Es que ya yo no puedo más, es que ya yo no devengo, ya yo no sirvo. Entonces, ¿qué hacen los abuelitos? No, pues cuidando a mi nietecito, Dios me va a dar, o hay algo en los abuelitos. Yo lo hago porque como yo no lo hice con mis hijos, ahora con mis nietos quiero suplir eso. Gran mentira también. Porque usted está en el punto en que usted sirve, en que usted es valioso para Dios, en que usted le puede aportar mucho a la obra de Dios. Dios le mandó fue a servirle al Señor y a los demás a criar a sus hijos. Y quiero que hoy diga, Señor, vamos a decirle, Señor, hoy voy a traer orden a mi casa. Voy a tomar el lugar que me pertenece. Listo. Entonces vamos a tomar el lugar que nos pertenece, porque esto es bíblico. Quiero que leamos un pasaje que está en Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice, esta es una palabra profética. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quién es el que debe volver el corazón primero? ¿A quién? Los padres deben volver el corazón primero ¿a quién? A Dios. Porque si el hombre, o si digamos ustedes que a algunas les toca tomar el rol de la parte espiritual como Edith, si Dios vuelve el corazón de ustedes a Dios, entonces ¿qué pasa? El corazón de los hijos volverá a Edith, en el caso que la tomé como por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si ustedes restauran el altar familiar, el lugar que Dios les dio, entonces ustedes van a ver que sus hijos van a volver a ustedes. Que todo lo que ustedes le digan a sus hijos, vamos hijos, vamos eso, sí señora, yo quiero ser como mamá, yo quiero ser como papá. Si han visto una imagen en Facebook, yo no sé si lo han visto, que dice, sale el señor orando y sale el bebé al ladito, ¿sí? Porque el hijo siempre querrá ser como su padre. Entonces es algo que tenemos cada día que mirar en que estoy fallando. Si tú buscas a Dios primero, todas las cosas en el hogar comenzarán a traer orden. Y quiero que leamos un pasaje que está en 1 Timoteo 3 del 4 al 5. 1 Timoteo 3 del 4 al 5. ¿Qué dice? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿qué característica debe tener un padre? Que sepa gobernar bien su casa. Y entonces sus hijos, ¿cómo estarán? En la versión que leyó yo, ¿cómo? Sujeción con toda honestidad. ¿Cómo estarán los hijos? Sujeción. Un hijo no se podrá sujetar a un padre desordenado que no toma su lugar y después lo casca. ¿Sí o no? Le da una manda y le dice, busca a Dios, lee la Biblia, lea esto. Pero el hijo dice por allá, pues, si tú no lo haces, pues ¿qué? Me vas a venir a decir aquí, me vas a venir a engañar acá. No se te va a sujetar si él no te ve orando. Los niños son inteligentes. Los niños son muy inteligentes. Los adolescentes también. Nosotros como hijos somos inteligentes. O sea, yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía, pero no llore, no llore. Entonces yo le decía, pero me está diciendo que no llore, pero si me pegó. Sí, o me decía, no haga esto, pero si yo la veía hacer.
Y después yo hacía travesuras, pero esas travesuras mías eran porque yo la veía hacer a ella. Y después ella me cascaba, pero ahí llegaba mi papá y me decía, y entonces me cogía y me hablaba y me decía cómo eran las cosas. Pero ¿qué hacía ella? Ella me regañaba por algo que ella hacía. Ella hacía eso. Yo veía que ella decía mentiras. Pero así no son las cosas. Entonces tú no le puedes exigir a un hijo algo que tú no estás haciendo. Si tú no oras, ¿cómo vas a hacer al niño? Vaya, llore, papito. Y ahora que les tengo una tarea a los niños que lean la Biblia todos los días, imagínense si ese niño no lo ve orando a usted o leyendo la Biblia. ¿Él qué va a hacer? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza orar la Biblia! Entonces, esta es una de las partes. Entonces, ¿qué es lo que la segunda mentira? El desorden. Y el desorden está en la parte de la autoridad. Entonces, si usted comienza a traer orden a su casa, Dios va a traer bendición. La segunda parte del desorden es la identidad. ¿Listo? La identidad. Entonces, la identidad que vemos, los cambios, ¿no? Entonces, el mundo que dice ahora, hombre con hombre, mujer con mujer, como dice la señorita Colombia, la candidata, y en sentido contrario, ¿verdad? Eso es lo que el diablo ha querido meter. Entonces, uno ve que, por ejemplo, están diciendo, ahora los homosexuales pueden ¿qué? Adoptar hijos. Pueden adoptar hijos, lo que están en la pelea, ¿no? Que salga ese decreto y todo eso. Pero ¿qué ocurre? El diablo ha traído desorden en la identidad. Entonces le mete la primera fulminación a la niña o al niño. Es que estás en un cuerpo equivocado. Naciste, es que tú eres hombre pero naciste en cuerpo de mujer. Es que tú eres mujer pero naciste en cuerpo de hombre. Y la pobre niña o el pobre niño después comienza a perder su identidad. Y no tiene unos benditos padres que se ponen los pantalones y le dicen, no señor, vamos a leer la Biblia. La Biblia dice que varón y hembra Dios les creó. ¿Se no han escuchado lo que salió en el noticiero que la hija de Angelina y Brad Pitt, la única hija que tienen de sangre, ahora salió que se quiere cambiar el nombre, la visten de varón porque según la niña dice que ella nació en un cuerpo equivocado. Y la niña pues le pidió a los padres que le cambiaran el nombre. Hay otro caso, no sé si lo vieron por internet, que sale el señor vestido con un vestido de princesa, porque el niño de 4 años salió con el cuento que a él no le gustan los pantalones sino los vestidos de la hermanita de 8 años. Y entonces, para que el niño no se sienta mal en la casa, el papá decidió correr por el parque con el niño vestido de princesa. Entonces el niño va vestido de princesa y el papá va vestido de princesa. Imagínense el ejemplo. Imagínense, ¿quién está dañando eso? ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo. El diablo es el que ha traído ese desorden. ¿Pero por qué ha traído ese desorden? Porque no hay un padre que se levante a ponerse los pantalones y decir, aquí manda el Señor en mi casa y yo voy a educar a mis hijos con la Biblia. No hay otra cosa con que se eduquen los niños sino es con la Biblia. Entonces quiero que leamos un pasaje que está en Génesis 1:27 y quiero que me ayuden a buscar Lucas 17 del 26 al 30. ¿Qué dice Génesis 1:27? Ese es un pasaje del discipulado. Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Listo. ¿Cómo los creó Dios? Varón y hembra. ¿Y a imagen de quién? De Dios. Tú eres imagen de Dios, varón. Tú eres imagen de Dios. Tú eres el que trae la imagen de Dios y la identidad de Dios a tus hijos. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Ahí eres cabeza. Ahí eres cabeza. Y decirle, papito, tú eres igual a mi Padre Dios. Papito, tú eres igual a mí. Mamita, tú eres igual a la mamita. Eres una mujer. Mira la mamita cómo se viste. Mira, ¿quién le enseña eso? El papá. Papá en la cabeza. El papá es el que tiene que cortar ese desorden de identidad que el diablo ha traído sobre los niños. Entonces usted ve, y esto va aún más. Vamos a leer este pasaje que está en Lucas 17 del 26 al 30. ¿Cómo dice?
Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Listo, dice que será como los días de Lot y los días de Noé. ¿Por qué Dios acabó el mundo y los días de Noé? Porque había mucha perversidad, habían homosexuales, borrachos, de todo. ¿Por qué pasó en los días de Lot? Había tanto desorden en Sodoma que los hombres iban a violar a los ángeles. Imagínense, iban a violar a los ángeles. Y para remate había un papá que Lot no se paraba en la raya. ¿Y sabe qué hizo Lot? Le iba a entregar las hijas a ellos para que no violaran a los ángeles. O sea, imagínense dónde comenzó el desorden. Pero en todo esto, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Esto no va a parar, porque estamos en los tiempos finales. El Señor está que viene. Preséntele unos hijos sin mancha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Están brillando, ¿verdad? Están brillando. ¿Por qué? Porque este tiempo va a haber más homosexualidad. Esto no va a parar. Esto no va a parar porque el Señor está que viene por segunda vez. Entonces, toma tu lugar. Toma tu lugar, es lo que te invito a que traigas orden a tu casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta parte? Tomar el lugar en la autoridad y tomar el lugar en la identidad hacia nuestros hijos. ¿Listo? Entonces les dejo acá con el pastor para que complemente. Muchas gracias, pastor. Bien, entonces algo importante es que dentro del cristianismo muchos hombres quieren ser pastores. Muchos hombres, yo veo la intención en algunas personas, ¿sí? No estoy hablando solo de esta iglesia, no, sino estoy hablando de muchos lugares, pero no son pastores de su casa. Entonces, todos los que estamos aquí en realidad estamos pastoreando, pero usted pastorea en su casa. Y si usted no es pastor de su casa, no puede con esos hijos, ¿cómo va a poner las manos en la obra de Dios? No se puede. Usted primero tiene que ordenar su casa, ¿sí? Pero los hijos no. Yo sé que acá hay jóvenes y todo, pero yo quiero decir esto en la autoridad que Dios nos ha dado con la palabra de Dios que me respalda, y es que los hijos no nos pueden dominar, no nos pueden mandar, no pueden mandarlos a ustedes, ¿sí? Usted, hombre, usted es el pastor de su casa, usted es el sacerdote. Este año queremos empezar algo que se llama el altar familiar. Es algo que se hace en algunas iglesias, me parece excelente y lo vamos a hacer este año. Y es que queremos que usted en su casa, un día de la semana, que no sea de venir a la iglesia, y usted ese día se reúna, hombre, le estoy hablando, y dígale, vamos a reunirnos. Si usted, mujer, usted dice, bueno, mi esposo no va a la iglesia. Si no va a la iglesia, ¿cómo va a dirigir el altar familiar? No puede, ¿sí? Entonces la mujer va a tener que tomar ese lugar. Pero no es así, ese no es el orden de Dios. El diseño de Dios es que el hombre es el sacerdote. Pero si el hombre es negligente, entonces la mujer va a tener que hacerlo. Y entonces la mujer, ¿qué va a hacer? O el hombre, el sacerdote, los va a reunir y dice, vamos a buscar al Señor y vamos a orar. Y va a abrir la Biblia y les va a decir, yo les voy a compartir esto. Y el Señor me enseñó esto en el devocional. Y estuve orando y Dios me dijo que para este año Dios quiere hacer esto con mi casa. Pero es necesario que los hombres se levanten y tomen el lugar y el diseño de Dios para la familia. Amén. Entonces háganlo, organícelo, hijos, mujer, díganle a su pareja, díganle, vamos a hacer el altar familiar y tú vas a orar, tú vas a dirigir, ¿sí? Y motive a su esposo para que sea la cabeza en su hogar. ¿Listo? Entonces, si lo tiene que hacer usted, ya les dije, vamos a leer dos versículos, Génesis 1:2 y Jeremías 10:12. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, analicemos esto. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada. Algunos creen que en Génesis 1, en el versículo 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y en el versículo 2 dice que estaba desordenada. Algunos teólogos dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2
fue cuando Satanás cayó del cielo, y cuando cayó acá al cielo con los demonios, la tierra quedó desordenada, y entonces quedó hecho un caos, y aún entonces vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que estaba sobre ¿qué? Sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Pero ¿por qué el Espíritu Santo no había ordenado todo si aquí estaba el Espíritu Santo? Porque Dios no había dado la palabra. Pero cuando Dios dio la palabra, Dios dijo, sea esto, y empezó a separar las tinieblas de la luz y a organizar Dios con la palabra. El Espíritu Santo actuó. Y entonces, aquí yo quiero que usted vea lo siguiente. Primero, Dios es un Dios de orden, pero para que haya orden en su casa, usted tiene que tener dos cosas: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en su vida, pero Él no se va a mover, Él no va a trabajar a menos que usted ore, a menos que usted use la palabra de Dios. Por eso este año se llama ¿qué? Unción, Espíritu Santo y revelación, palabra. Hogares con palabra y con presencia del Espíritu de Dios. Y entonces su hogar se va a ordenar, sus finanzas se van a ordenar, su vida emocional se va a ordenar, todo se va a ordenar. Pero usted tiene que profetizar la palabra de Dios. Por eso cuando usted ora acá, yo le animo y le digo, por favor no ore entre los dientes, haga una oración dinámica, profetice, hable sobre su casa, abra su boca, diga, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, trae vida a mi hogar, ordena lo que se había muerto, resucítalo. Pero tienes que hablarle así, tienes que hablar con la palabra de Dios. Pero mientras cierres tu boca, mientras no tengas en cuenta el Espíritu de Dios. Ayer hablábamos de Juan 2, en las bodas de Caná invitaron a Jesús y había un problema, se acabó el vino, y el vino representa la bendición y representa el Espíritu Santo. Entonces no había vino, y entonces María le habla a Jesús y le dice, le pide ayuda, y entonces él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Bueno, eso puede leer en su casa el capítulo, pero quiero especificar dos cosas. María le dice, cuando Jesús va a hacer el milagro, le dice a los que están sirviendo a la mesa, dice, hagan todo lo que Él les diga. Así les digo, hagan todo lo que Él diga. Ahora, si usted quiere que haya bendición en su casa, si usted quiere que haya vino, el pan y el vino es bendición. Si usted quiere paz, si usted quiere provisión, incremento, multiplicación, si usted quiere puertas abiertas, relaciones sobrenaturales, si usted quiere eso, usted tiene que hacer dos cosas. Número uno, tiene que invitar a Jesús, tiene que invitar al Espíritu Santo para que ordene su vida, y tiene que hacer todo lo que Él diga, y eso está en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los dos ingredientes? Espíritu Santo y palabra de Dios. La palabra hace que el Espíritu trabaje. Y Jeremías 10:12, ¿qué dice? 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Muy bien. Dios no puede obrar en el desorden. Dios vio desorden y ¿qué hizo Él? Ordenó el mundo. Él fue el que ordenó el universo. Él puso los planetas donde están. Él puso las estrellas. Él puso el cosmos. Él organizó todo, la gravedad. Todo lo puso Dios. Él ordenó. Entonces nosotros tenemos que ordenar este año nuestras familias. Ordene su vida, revise su corazón. Diga, Señor, que tengo que organizar mi tiempo, mi dinero, todas las cosas. Entonces vamos a orar. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Y si usted está ahí con su familia, ore, así lo hicimos ayer. Yo quiero que usted ore con su casa. Y quiero que usted, por favor, allí tomados de la mano o abrazados, como usted se sienta más cómodo con su pareja, con sus hijos, ¿sí? Quiero que usted ore por su hogar, por su casa. Por favor, piense en Dios, piense en el Señor. Y yo quiero que usted, por favor, empiece a pedirle a Dios más del Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu de Dios, usted necesita la unción del Santo, porque lo que usted tiene no es suficiente, nunca es suficiente. Usted tiene que pedir más, más Espíritu Santo. Ven sobre mi casa, ven sobre mi familia, Señor. Ven y bautiza mi casa, Señor. Señor, ven y quita toda mentira que el diablo haya querido poner en mi familia, que no es bueno el matrimonio, que no es bueno tener hijos,
que los hijos son una carga. Y el Señor quita la mentira del machismo. Quita la mentira, Señor, de la promiscuidad, de la pornografía, de la infidelidad, del adulterio. Quítalo, Señor. Diga, Señor, quita, Espíritu Santo, ahora mismo, y limpia mi vida, limpia mi casa, limpia a mi esposo, a mi esposa, limpia a mis hijos, Señor. Señor, organiza, ordena la relación con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos, con mis padres, Señor. Dígale, Señor, este es un tiempo donde queremos sanar las relaciones. Dígale, Espíritu Santo, ven y ordena mi casa. Y no solamente estamos hablando de su hogar, estamos hablando de toda su familia. Diga, Señor, ven y sana mi familia. Quita asperezas, quita rencores, quita resentimientos, Señor. Quita, Señor, la murmuración, el chisme de mi casa. Diga, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dile, Señor, yo quiero consagrar mi familia, quiero consagrar mi casa para ti, Señor. Ven y trae tu unción que sana las heridas. Ven y cierra las heridas, Señor. Ven y haz nuevas todas las cosas, Señor. Dile, Espíritu de Dios, ven. Yo profetizo, usa la palabra de Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. Aunque hayan muchos que no sean cristianos, aunque haya algunos que no vengan a la iglesia, diga, Señor, ahora mismo tú los estás tocando. Profetiza sobre tu familia. De mi familia, la familia Rojas, la familia Blanco, la familia Díaz, la familia Rodríguez. Profetiza por el apellido de tu casa. Y, Señor, ellos son salvos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo tenemos salvación. En mi casa hay salud, Señor. En mi casa hay largos años de vida, Señor, sobre esta tierra. Señor, tú ordenas. En mi casa hay orden. En mi casa hay sacerdotes. Los hombres somos los sacerdotes. Los hombres nos levantamos como puntas de lanza. Señor, somos antorchas encendidas. Nosotros somos lumbrera, somos ejemplo, somos el modelo, Señor. Nosotros dirigimos la oración, levantamos un altar familiar, Señor. Nosotros enseñamos la palabra. Somos los primeros en motivar, en alistarnos para venir a la iglesia, Señor. Dígale, Señor, así somos los hombres de esta casa. Así es mi esposo. Si su esposo no está aquí, declárelo. Diga, mi esposo es así. Mi esposo es un sacerdote. Mi esposo es libre de las mentiras del diablo. Mi esposo ahora mismo está siendo lleno del Espíritu de Dios. Ahora mismo tú traes liberación a mi casa. Ahora mismo, Señor, la unción pudre todo yugo en mi casa. Tú quitas las cargas de opresión, romper las cadenas en el nombre de Jesús. Ore por su familia. Diga, Señor, en mi casa no hay un desorden de identidad. Los hijos saben quién es el sacerdote. Los hijos saben quiénes son las autoridades, la mamá, el papá. Y el Señor, conocemos el diseño, los roles, Señor, que tú nos has dado. Dile, Señor, mis hijos crecen en sujeción. Yo gobierno bien mi casa, Señor. Hay un buen gobierno en mi familia, bendito Dios. Soy un buen pastor de mi primera iglesia, que es mi casa, que es mi hogar. Dígale, Señor, oro por más presencia, oro por más unción para mi familia. Señor, revélale a mis hijos, revélale a mis padres, revélale a mis hermanos, a mis tíos, que tú eres la salvación, Señor. Te invitamos, Señor, las puertas de mi casa están abiertas. Te invitamos como fuiste invitado a las bodas de Caná. Ven a mi casa, Señor. Trae tu presencia, trae tu espíritu sobre mi casa, Señor. Ordena, Señor. Ordena, Señor. Trae tu verdad. La verdad nos hace libres, Señor. Ahora mismo, bendito Dios, que tu palabra reine. Tú eres el rey en mi casa. Tú eres el Señor en mi casa, bendito Dios. Hacemos lo que tú dices, Señor. No somos guiados por emociones, no somos guiados por las corrientes del mundo, por lo que nuestros compañeros inconversos dicen. No atendemos a las voces del diablo, Señor, sino lo que tú dices. Queremos, Señor, ser guiados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Di conmigo, di sobre tu casa, abre tu boca y di conmigo, en mi casa hay unción, hay poder del Espíritu Santo y hay revelación de la palabra de Dios. El soplo, el viento del Espíritu viene sobre mi casa. Ordena, resucita, bendice, levanta, incrementa, aumenta, bendice. En mi casa hay paz, en mi casa hay gozo, en mi casa hay liberación,
En mi casa hay sanidad. En mi casa hay provisión. En mi casa no hay deudas. En mi casa no hay escasez. En mi casa no hay enfermedad. En mi casa el diablo no puede entrar. Suelta tu casa en el nombre de Jesús. Ahora mismo el Señor bendice tu familia. Pero di: Señor, ahora como en las bodas de Caná, haré todo lo que tú digas. Haré todo lo que tu palabra diga, Señor. Así lo declaro. Voy a ser obediente a tu palabra, a tus principios, a tus mandamientos. Dile: Señor, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero caminar contigo, porque su palabra dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dile: Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu palabra, Señor. Quiero más de ti, Señor, en esta hora. Llena esta semana con palabra, con revelación, con unción, con poder, con el Espíritu de Dios. Cada actividad, bendecimos aquí los empleos, bendecimos el trabajo de estas personas. Tu palabra dice que tú nos das poder para hacer riquezas. Tu palabra dice, Señor, que tú bendices todo lo que emprendamos, que ellos son cabeza y no cola, Señor, que están arriba y no abajo. Creemos, bendito Dios, que tú prosperas a estas personas en sus empleos. Tú los exaltas, los pones en honra en esas empresas. Señor, tu nombre es exaltado a través de ellos. Ellos son los mejores empleados, ellos son los mejores jefes, Señor. Tú bendices los negocios, tú bendices, Señor, los proyectos. En esta semana, bendito Dios, la familia, Señor, tú la bendices. En esta familia hay perdón. En esta semana, Señor, hay restauración de relaciones en el nombre de Jesús. Señor, en esta semana, bendito Dios, vemos tu gloria en todas las cosas. Mi familia es una familia unida, Señor. Esta semana es una semana de bendición. Bendecimos estos hogares, bendecimos esas familias esta semana, en el nombre poderoso del Padre, en el nombre poderoso del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.